Muy buenas a todos, bienvenidos al tema 14 de ecología. En este caso vamos a estudiar el mutualismo, vamos a estudiar las interacciones de mutualismo. Si os acordáis de la tabla que habíamos visto en los temas anteriores, ya vimos en su momento la competencia, una relación negativa para ambas partes, la de explotación, en la que una de las partes, una de las especies, obtenían un beneficio y la otra un perjuicio. Y ahora nos centraremos en el mutualismo, en el cual las dos especies implicadas en la interacción van a obtener un beneficio. Siempre tendemos a pensar en la naturaleza como un lugar donde las especies compiten o se depredan unas a otras, un lugar duro, ¿no? donde las especies tienen que sobrevivir. Y eso en parte es verdad, pero también hay que pensar que la naturaleza es un lugar donde también las especies cooperan unas con otras para poder obtener un beneficio mutuo. Y ahí está esta interacción de mutualismo que es muy frecuente en los ecosistemas. Pensar que muchas especies consiguen sobrevivir gracias a esta interacción de mutualismo. Básicamente, un mutualismo, las dos especies salen beneficiadas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que gracias a esa interacción, ambas especies van a mejorar por su supervivencia, su desarrollo, crecimiento, su reproducción y por tanto van a tener mayores probabilidades de completar sus ciclos de vida. Ese mutualismo puede ser de dos grandes tipos o dos grandes grupos. Puede haber un mutualismo que se denomina obligado y un mutualismo facultativo. Básicamente, como su nombre indica, el obligado, las dos especies no pueden sobrevivir si no se produce ese tipo de interacción. Mientras que en el mutualismo facultativo sí que se puede separar las dos especies y no ponen en riesgo su vida, su supervivencia. El facultativo también a veces se denomina asimbiótico y el obligado se denomina simbiótico. Claro, seguro que habéis oído el término simbiosis. Estaréis cansados de oír, esto es una simbiosis, ¿no? Claro, la simbiosis realmente no es estrictamente un mutualismo. Fijaros, según la bióloga Lynn Margulis, la pongo aquí, esta autora, que ya fallecida, básicamente es la autora de la teoría endosimbionta, en la cual los organismos procariotas, digamos que coevolucionaron con las células eucariotas y llegaron a una simbiosis, una relación muy estrecha, ¿no? Básicamente, según esta bióloga, una simbiosis sería una asociación íntima y prolongada entre dos o más organismos de diferentes especies. Simplemente es eso, una asociación íntima y prolongada. Una simbiosis, según algunos autores, pues también podría ser, por ejemplo, una relación de parasitismo, ¿vale? Es una relación íntima y prolongada entre dos seres vivos. Lo que pasa es que normalmente se asocia la simbiosis a el mutualismo este que hemos dicho obligado, ¿vale? Aunque ya os digo que no tiene por qué. Fijaros, un mutualismo facultativo. ¿Qué podría ser un mutualismo facultativo? Pues fijaros, mira, aquí os traigo una imagen de un ave, concretamente del arrendajo, que seguro que lo habéis visto o al menos lo habéis escuchado alguna vez si vais por algún bosque. Pues esta especie, la especie es concretamente Garrulus glandarius, tiene un comportamiento muy curioso que consiste en las semillas o frutos de algunos árboles, de algunos arbustos, lo que hace es, durante el otoño, pues de forma sistemática va escondiendo esas semillas, esos frutos, en diferentes zonas del bosque, en huecos de árboles, debajo de piedras, y esconde miles de esos frutos. Muchas veces es habitual que lo hagan con bellotas, ¿no? De encinas, de robles, y esconde tal cantidad de ellas que cuando llega el invierno y llega la época de escasez, pues muchas de ellas se olvida de dónde las ha guardado, y eso permite a las especies de plantas, de árboles, que su reclutamiento sea más alto, es decir, hay semillas que van a germinar y a partir de ahí van a generar nuevos individuos. Por un lado, el árbol está obteniendo el beneficio de una dispersión por parte de este ave y el ave, a su vez, por parte de las especies de árboles, está obteniendo alimento. Este mutualismo es facultativo, realmente el arrendajo puede vivir, digamos, sin la necesidad de esos árboles,
podríamos separar a ese arrendajo en otro bosque con otro tipo de frutos y podría también sobrevivir. Y lo mismo le ocurriría a las especies de robles o de encinas. Por tanto, ese mutualismo como tal es facultativo. En cambio, un mutualismo obligado o simbionte, los dos organismos que están interaccionando, que están realizando ese mutualismo, no pueden sobrevivir de forma separada. Fijaros, aquí tenemos un coral. Ya sabéis que estos organismos, estos animales que forman o viven de forma colonial, que pertenecen al filo Nidaria, la mayoría de ellos son la clase Anthozoa, lo pongo aquí, corresponden al filo Nidaria. Y la mayoría de ellos, o muchos de ellos, a la clase Anthozoa. ¿Okay? Por tanto, son animales coloniales y viven en una simbiosis, en un mutualismo obligado, con lo que se denominan zooxantelas, que son organismos fotosintéticos. Concretamente, muchos de ellos son dinoflagelados. Lo pongo aquí, las zooxantelas. Y muchas de ellas son dinoflagelados. Por ejemplo, hay un género muy habitual que es Symbiodinium. Bueno, básicamente estos organismos fotosintéticos viven en el interior, aquí tenemos un esquema de un coral, viven en el interior de los tejidos de los nidarios. Fijaros esta capa de aquí, esto sería la parte externa del animal, pues esta parte de aquí, si hacemos una ampliación, vemos cómo las zooxantelas, que serían estas que aquí dibujan de color verde, aunque normalmente tienen un color marronáceo, están viviendo en el interior del organismo. De tal manera que el animal les ofrece protección y a cambio la zooxantela está produciendo azúcares que el animal utiliza como fuente de energía. De hecho, se ha calculado que en algunas ocasiones hasta el 90% de la energía que están utilizando los corales proviene de las zooxantelas, que a cambio pues reciben una muy buena protección frente a posibles herbívoros que los consuman y están a unas condiciones ambiente bastante estables. Eso sería un mutualismo facultativo. En este caso no podemos separar a las dos especies porque eso conllevaría la muerte de las especies que están implicadas en la interacción. Vamos a seguir viendo conceptos relacionados con la interacción de mutualismo. Fijaros, hay otro concepto importante que es la interacción que se denomina comensalismo. El comensalismo, básicamente, tenemos una especie que va a obtener un beneficio y una segunda especie implicada en esa interacción que no va a obtener ningún tipo ni de beneficio ni de perjuicio. Por tanto, una sale beneficiada y la otra se queda como está. A esa interacción se le denomina comensalismo. Un ejemplo muy típico de comensalismo son lo que se denominan las plantas epífitas. O sea, las plantas epífitas son aquellas que viven encima de otras plantas, normalmente árboles. Fijaros, aquí tengo una imagen en la que se muestra, esto sería el tronco de un árbol, y esta planta está creciendo aprovechando esa estructura leñosa del árbol para crecer sobre ella. Esto es muy habitual en zonas muy húmedas, donde la humedad ambiente es muy alta y las plantas pueden tener las raíces incluso expuestas al aire y obtener suficiente humedad para poder vivir. En este caso, la planta simplemente está utilizando como soporte el tronco o las ramas de un árbol. No confundáis una planta epífita que vive encima de otra con una planta parásita. Por ejemplo, seguro que os suena el muérdago. El muérdago, la especie es Viscum album, lo pongo por aquí.
Viscum album es una planta parásita. En este caso, por tanto, la interacción que se está produciendo es de este tipo. El muérdago obtiene un beneficio, es decir, obtiene parte de la savia del árbol que está parasitando, y el árbol parasitado pues está obteniendo un perjuicio porque le está reteniendo o sustrayendo una parte de sus nutrientes. En este caso, aquí se muestra en un árbol, estas plantas que crecen aquí son el muérdago, están obteniendo beneficio del árbol y el árbol a su vez está obteniendo un perjuicio. ¿Vale? En ese caso es una interacción parásita. Bueno, voy a borrar esto de aquí para que no nos moleste. Vale. Por tanto, hemos visto mutualismo, comensalismo. Dentro del mutualismo hemos visto facultativo y obligado. Y hay otra interacción también interesante, que es la que se denomina la interacción de facilitación. Ya el nombre que ya nos está sugiriendo cosas, ¿no? Facilitación, facilitarle algo a alguien, ¿no? ¿Qué ocurre o qué consiste la facilitación? Básicamente, la facilitación, una especie, lo que va a hacer es modificar las condiciones ambientales, por ejemplo, la humedad, la temperatura, los nutrientes del suelo, por ejemplo, a través de la sombra, y eso va a favorecer, a su vez, a otra especie. Por ejemplo, retama esferocarpa, la retama, es una planta que es fijadora de nitrógeno atmosférico a través de unos simbiontes que luego veremos que tienen sus raíces, y eso hace que la cantidad de nitrógeno en torno a las raíces sea mayor de la que hay alejados de la planta. Y a su vez, la retama también ofrece algo de sombra que incrementa la humedad edáfica. Esas condiciones son muy adecuadas para que otras plantas, pueden ser herbáceas o incluso algunas leñosas, puedan germinar a la sombra de esta especie, y de algún modo está facilitando la retama a otras especies su crecimiento. Pero en este caso, la facilitación lo que hace, se produce por una modificación de las condiciones ambientales. También pensar, por ejemplo, en el tronco de un árbol. Cuando llueve, el agua va a escurrir a través del tronco, de tal forma que aumenta la cantidad de humedad, y eso facilita, por ejemplo, que determinados musgos puedan crecer en esa zona del tronco. Por tanto, está facilitando, está modificando el ambiente para facilitar a otras especies. A veces, en algunos libros, se utiliza el término facilitación con un concepto amplio y se engloba dentro el comensalismo y el mutualismo, pero en principio sería una interacción diferente, ¿vale? Tendríamos mutualismo obligado, mutualismo facultativo, comensalismo y facilitación. En todos los casos siempre hay una parte que sale beneficiada y la otra o bien también sale beneficiada o no recibe ningún tipo de beneficio, pero tampoco perjuicio. Ahora vamos a ver una clasificación de los mutualismos en función del beneficio que está en juego dentro de la interacción. Fijaros, podemos hacer como tres grandes grupos de mutualismos. El primero de ellos sería el mutualismo en el cual hay implicado un intercambio energético. Ese sería el primer grupo. El segundo sería aquel en el cual está implicado un proceso de defensa frente al ataque de algún herbívoro, por ejemplo. Y el tercero sería aquel mutualismo en el que está implicado algún proceso de reproducción. En el caso, por ejemplo, del intercambio energético, acabamos de ver hace poco el mutualismo de los corales con las zooxantelas. En este caso, las zooxantelas, como buenos productores primarios, producen carbohidratos y por tanto estos carbohidratos, una parte de ellos, es utilizado por los corales como fuente de energía.
Por tanto, está implicado en este mutualismo la energía. También en el otro sentido del mutualismo estaría implicado, en este caso, la defensa, ya que la zoosantela obtiene un ambiente dentro del coral que le permite defenderse frente a los posibles depredadores o herbívoros en este caso. Hay también, ya veremos con detalle, algunos mutualismos que favorecen la defensa frente a la herbivoría, por ejemplo, y otros en los cuales el mutualismo está implicada en la reproducción. Y seguro que estáis pensando ahora mismo en un grupo de animales que facilitan la reproducción a determinadas especies de plantas. La planta va a conseguir fecundar y por tanto reproducirse, y en este caso el animal va a obtener un beneficio a través de los azúcares que le proporciona, por ejemplo, la planta. Pero eso ya lo veremos con detalle. Ahora vamos a centrarnos en el grupo de mutualismos en los que está implicado un intercambio energético. Uno de los más conocidos es la fijación de nitrógeno atmosférico por parte de bacterias en las raíces de algunas plantas. Esta imagen que os pongo aquí es una raíz en la que, si os dais cuenta, hay una serie de nódulos, todo esto que rodeo por aquí son nódulos, en los cuales están viviendo bacterias, normalmente del género Rhizobium, que lo pongo aquí. Rhizobium. Estas bacterias son de vida libre, viven en el suelo, cercanas a lo que se denomina la rizosfera, y la planta, de forma activa, lo que hace es sintetizar una serie de sustancias, de proteínas, que lo que hace son unos exudados. Una vez que los ha sintetizado, si esto es el interior de la raíz, esas proteínas, que se denominan lectinas, salen al exterior y atraen a las bacterias. Y esa atracción permite una infección de forma activa por parte de la bacteria dentro de la raíz de la planta. Se produce una infección y ahí se producen estos nódulos donde la bacteria comienza a crecer, a reproducirse y a vivir. En el momento que se produce esa infección, tanto la planta como la bacteria colaboran en la formación de unas proteínas encargadas del transporte de oxígeno, que son las LEG-hemoglobinas, que no pueden ser sintetizadas si no es en colaboración de la bacteria y la planta. Y a partir de ahí la bacteria lo que hace es transformar el nitrógeno atmosférico, que es muy abundante en la atmósfera, lo transforma en ion amonio. Y este ion amonio puede ser utilizado como nutriente por parte de la planta. De tal manera que este tipo de mutualismo es muy útil, sobre todo en aquellas zonas, en aquellos ecosistemas cuyos suelos sean muy pobres en nutrientes. Las plantas que tengan esta capacidad de hacer mutualismo con bacterias van a tener un aporte de nitrógeno extra. Muchas plantas de la familia de las leguminosas tienen esta capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico. Algunas especies que conocéis pues son el trébol, los guisantes, las judías, las recamas, etcétera, etcétera. Hay un caso muy curioso que es el de la especie Mirica faya, os lo pongo por aquí abajo. Mirica faya, esta especie, cuyo zona nativa es la región macaronésica, la especie crece de forma nativa en estas islas, y lo que hizo el hombre es transportar a esta especie a Hawái, a las islas Hawái, donde no existen de forma natural especies de plantas con capacidad de fijar nitrógeno atmosférico. Pero sus suelos, muchos de sus suelos, de sus ecosistemas, son muy pobres en nutrientes. ¿Qué ocurrió? Que esta especie, teniendo esa capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, pues tuvo una ventaja respecto al resto de especies. Esa fijación de nitrógeno permitió su expansión por muchas de las islas y además enriqueció en nitrógeno el suelo de esos ecosistemas. De tal manera que facilitó,
por un cambio en las condiciones del ecosistema, facilitó la entrada de otras especies exóticas que requerían suelos ricos en nitrógeno, de tal forma que aumentó el problema de esa invasión biológica con la entrada de otras especies invasoras.